Ya, yo más o menos le conté la escala que cada 2 es 1 voltio. Entonces yo aquí voy a aproximar que aproximadamente el voltaje colector emisor es de 9 voltios. ¿Ya? Y tengo el punto B. Ya, muy bien, vamos, ¿qué más me pedía? Me pedía, ya tengo el corriente de base, la corriente del colector, el voltaje colector emisor. Y lo siguiente que me pide es encuentra la resistencia de base para el punto de operación establecido, teniendo una ganancia beta de 150. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ustedes tenían ya las fórmulas despejadas, pero si tal vez querían volver a trabajar, por ejemplo, aquí yo voy a hacer otra vez. La malla inicial era menos la corriente continua, más la resistencia de base por la corriente de base, más el voltaje base emisor, más la resistencia emisor por la corriente del emisor, y todo esto igualado en 0, ¿verdad? Si yo despejo aquí, me queda que la resistencia de base es igual a ¿qué? A el voltaje de corriente continua aplicado menos el voltaje base emisor menos la resistencia del emisor por la corriente del emisor, y todo esto sobre la corriente de base. ¿Sí? ¿Verdad? Más o menos haciendo la referencia. Ya. Voy a borrar esta parte de arriba que era para acordarme lo de la malla. Entonces, despejando me queda de esta forma. Tengo todos los datos para calcular. Sí, tengo el voltaje corriente continua aplicado, el voltaje base emisor, que es 0.7 voltios, la resistencia del emisor también, la corriente del emisor, bien podría aproximarla a la corriente del colector, o bien podría hacer el cálculo. Veamos cuánto nos sale en el cálculo. Yo podría decir que la corriente del emisor es igual a 1 más beta, que en este caso es los 150, por la corriente de base, que en este caso son 20 microamperios. ¿Cuánto me da eso? A ver, Andrés, ¿cuánto le salió eso? 151 por 20 microamperios. Uno me salió mi profe. ¿1? 151 por 20 microamperios. 3.02 miliamperios. Sí, Ya. 3.02 mil. Ya. Ah, sí, Muy sí, bien. profe. 3.0. Muy bien. Muy bien. Entonces sale 3.02 miliamperios, ¿sí? Y nosotros tenemos que la corriente del colector es 3 miliamperios. Pues las dos sirven, ¿no? Bien podría usted hacerlo la aproximación directa o bien podría haberlo calculado. Entonces vamos a calcular esa resistencia de base, que ya habíamos dicho que es igual al voltaje de corriente continua menos el voltaje base emisor menos la resistencia del emisor por la corriente del emisor sobre la corriente de base. Aquí me sale 20 voltios menos 0,7 menos 1 kilo ohmio por 3.02 miliamperios sobre la corriente de base, que es 20 microamperios. ¿Cuánto da eso? $815 kiloohmios, sí. Ya, Sí, 815 compañeros. kilo. Ya. Bueno, es que estos Pero son yo le datos de... hice, ¿Mandé? yo le hice con con 3 mili Ya no en la importa. corriente E. Sí, Ah, 0.2 son un poco despreciables, ¿no?
Entonces aquí en el diseño, bastante exagerado, ¿no? Nuestro diseño que hemos hecho, pero sabíamos que la resistencia de base tenía que salir bastante grande, ¿no? Habíamos hecho ejemplos que salía 400 kiloohmios, 330 kiloohmios, ¿no? Pero bueno, en este caso, en este ejemplo que se hizo, como estamos bastante tirados por debajo de la curva característica, si damos cuenta, ese es el transistor, nosotros nos hemos tirado bastante acá abajo, ¿sí? Eso implica que tendríamos que controlar más esta resistencia de base y por eso nos sale estos 800, ¿cuánto era? 800.15, la verdad no sé si esta será comercial, seguramente no lo es. Kiloohmios. Entonces sí tenía que salir una menuda resistencia de base, pero en ese caso fue bastante grande porque estamos bastante hacia abajo de la curva característica, estamos bastante hacia acá. ¿Sí? Si tal vez nuestra recta de carga se hubiese ubicado un poquito más por acá arriba, tal vez nuestra resistencia de base sea un poquito menor. ¿Sí? Entonces, con eso encontramos la resistencia de base. Y el último punto decía dibuje el circuito, la configuración, el diseño, que ya lo hemos hecho aquí, que está aquí, que es 800.15 kiloohmios. Ya. Y esta era la resolución de la evaluación. Yo puse este ejercicio porque yo lo vi en el compendio de ejercicios que les mandé. No sé si me equivoqué ahí, pero me pareció bastante fácil y como ya lo habían hecho en el deber, creí que lo manejarían así, ¿no?